Soy Leo Meyer y junto a Caro Rossi y Yuri Martinich estamos conversando con el historiador Premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar. Gabriel, antes de irnos a la canción, a AC/DC, comentabas un poquito esta desindustrialización de algún modo u otro, porque siempre se optó por traer, por importar. Con esta desindustrialización, de algún modo u otro, ¿eliminamos la posibilidad de tener nuestra propia identidad económica? Yo diría que sí, ¿no? Porque la identidad económica se construye en torno a la producción. Claro. La producción se instala, es como que se entierra en la tierra, queda fija la tierra, capital fijo, como le llaman también. Esa es la virtud de la industria y de la agricultura, incluso de la minería. Pero el comercio no, el comercio es nómade. El comercio circula y no genera identidad local. Por eso que el comerciante, el gran mercader, el que exporta e importa, es apátrida. Es apátrida, es cosmopolita, librecambista. Entonces forman una especie de hermandad de la costa, como de la hermandad de los piratas, una cosa así, ¿no? Porque no se identifican con nada local. Y por eso que entonces no puede construirse una tradición local económica definida. En Chile no se ha definido nunca el capitalismo. Hemos tenido un capitalismo defectuoso, a medias, deficitario, dominado por el capital comercial, no por el capital industrial. Si usted fija, todos nuestros líderes políticos han sido de alguna manera comerciantes, desde Diego Portales hasta Piñera. ¿Estamos a tiempo para hacer ese cambio? Porque igual somos un país joven, por lo tanto quizás nos demoramos 10, 20, 30 años, pero ¿tenemos la posibilidad de ser industrializados al menos en cierta parte o ya no? Yo no sé si tenemos tiempo o no, pero sí tenemos ahora la oportunidad. ¿Por qué? Es la gran oportunidad que en toda la historia de Chile, que la ciudadanía está dispuesta a ella a construir la constitución, el modelo político, el modelo económico que quiere. ¿Y eso se da específicamente por lo que estamos viendo ahora como un movimiento social? No hay duda, nunca antes se había dado un movimiento social de estas proporciones que abarcara todo Chile, que el 87% quiere nueva constitución, que solo el 10% o 12% apoya, el 13% restante apoya este gobierno que es hombre muerto caminando, ¿no? ¿Dónde se le mira? 9, según la última encuesta. Va en 9, con mayor razón. Lo escuchaba... No, le interrumpí. Lo escuchaba y me imaginaba qué pensará Gabriel Salazar cuando tantos niños están hoy día en su jueguito, tanta tecnología, y ya estamos hablando de la oportunidad de industrializarnos. Sí. ¿Ahí hay una dicotomía en eso? Bueno, en Chile ha habido 3 grandes movimientos de industrialización. Los 3 fueron abortados por la élite mercantil. Porque la élite chilena, la de Portales, la primera de todas, en lugar de promover el desarrollo productivo local, se alió con la oligarquía mercantil inglesa, en Valparaíso especialmente. ¿Y eso qué significaba? Que los ingleses llegaban a Chile para importar, entonces querían libre comercio, bájeme los aranceles. Entonces nos llenaron de productos y claro, nos acostumbraron a consumir, pero no a producir, como decía Francisco Antonio Encina en 1911. Somos civilizados para consumir, pero bárbaros para producir, dijo el viejo en 1911. Y tenía toda la razón, porque hoy día se aplica eso, yo creo, pero, al callo, así, exactamente. Hoy también tenemos otros... perdón. Que eran 3. Perdón. Sí. El primer gran movimiento se dio en el siglo XIX y fue el que promovieron los artesanos chilenos. Artesanos chilenos con tecnología propia. ¿De qué manera? Mira, por decirlo corto, yo hice una investigación al respecto y había más o menos 43 rubros distintos de producción manufacturero artesanal. Cubrían toda el área, pero lo más sofisticado de su producción era la producción de carruaje. Pues tenían que las ruedas con el anillo de metal, las masas, los ejes, la tapicería que llevaban por todas partes, era lo más sofisticado en la producción. Pero ese intento que fue masivo, pero muy masivo, largo de explicar, fue aplastado por la política liberal, librecambista, mercantilista del régimen portaliano, que dejó, todo lo contrario, importar todos los productos europeos, naturalmente, y luego dijeron,
se le da condiciones de monopolio por 10 años a quien introduzca extranjero en la producción de, qué sé yo, lo que sea, cualquier fábrica. Por eso que el movimiento artesanal entraron en la competencia dentro de Chile, los extranjeros, vendiendo productos importados que traían los artesanos ingleses que llegan, los ingenieros ingleses que llegan, y colapsan. Y más encima los persiguen porque los expulsan del centro. Cuando se creó el camino de cintura, Matucana, Avenida Mata, Picuina Maquena, San Pablo, de ahí para afuera los rotos. Y dentro solo los cultos. Bueno, con eso se fue destruida completamente la industrialización artesanal. Y algo que actualmente pasa con China, me imagino. Claro, es lo mismo. Hay una tremenda importación, casi el 95% de lo que consumimos es importado. Gabriel, respecto a este vínculo que hay entre los chilenos de la élite en ese tiempo con los mercaderes ingleses, ¿puede ser que este vínculo sea no meramente por una razón económica, sino por una razón más social, de estatus, de hagamos cosas con los ingleses como hoy día sigue ocurriendo con esta élite? Sí, porque hay un soporte ahí entre que étnico, social y cultural. Porque más que más los españoles son europeos. Claro, obvio. Y mientras ellos vivieron hasta el siglo XIX, para ellos la cultura, la identidad, el prestigio, el nombramiento de conde o de marqués que compraban los títulos de Europa. Y cuando ya tuvieron mucha plata, a mediados del siglo XIX hasta 1900, viaje a Europa. Y no por una visita de 15 días, ¿no? Se quedaban 2, 3, 4 años. Y gastaban la riqueza que ganaban aquí, la gastaban allá, ¿no? Hay esa historia, pero... Porque su identidad era europea, en el fondo. También ahí no se debiese de criticar tanto porque claro, o sea, eran efectivamente europeos. Rossi. Por eso mismo lo pregunto, sí, como que se entiende el vínculo con Europa. Yo lo entendí cuando fuimos exiliados. Perfecto. ¿Eh? Sí. Yo tuve 8 años y mis hijos, algunos nacieron allá y crecieron allá, pero otros han estado hasta el día de hoy, ¿no? Y aunque hasta el día de hoy están allá, siguen soñando con Chile, ¿no? Claro. Y toman vino tinto chileno, que soy yo, el casillero del diablo, y comen marraqueta, que viven soñando con Chile, ¿no? Lo mismo ha pasado con los conquistadores, pues, sí. Entonces, por eso que nuestra élite es más, digamos, de tendencia, su identidad es más europeizante que estrictamente chilena. Claro. No pasó lo mismo con el bajo pueblo, con los pueblos mestizos, por ejemplo, con los rotos. Estos son chilenses absolutos. Y por eso que la política económica de estos gobiernos, desde entonces hasta el día de hoy, es abierta para que nos inunden los europeos con su producción, con los países desarrollados. Sí, este libre cambismo es continuación perfecta del pasado. Y a nivel extremo, porque Pinochet aplicó una política consciente de desindustrialización. Menos industria, menos obrero, menos toma de fábrica. Gabriel, comentaba hace un ratito atrás justamente este tema del pueblo mestizo. ¿Es válido poder hacer un símil respecto de que quizás nuestras pymes serían como estas empresas mestizas dentro de las empresas que están funcionando? Buena pregunta, pero es como acordeón, así, ¿no? Así de ancha. Tenemos 10 horas. Cortito en todo caso. El pueblo mestizo, para empezar, nunca se habla de pueblo mestizo, ¿no es cierto? Y casi nadie se reconoce mestizo. Y la palabra casi nadie la usa. Y sin embargo, los mestizos han sido siempre, pero siempre, más o menos en torno a los 2/3 de la población. En el siglo XVII eran más de 2/3, hoy día 52, 53%, de acuerdo a investigaciones que hizo el 2017 la Universidad de Chile. ¿No? Pero no se habla de eso. Y sin embargo, para entenderlo y lo que está pasando hoy día, hay que entender la historia del pueblo mestizo, que nadie la ha contado. Los únicos que hemos rondado ese tema ha sido el profesor Leonardo León, que desafortunadamente está preso al día de hoy por otras razones, y yo. Pero aún así no hemos trabajado toda la historia del pueblo mestizo. Pero en píldoras, para decirlo corto, este pueblo, si lo comparamos con el pueblo mapuche o el pueblo criollo, chileno, digamos, vamos a encontrar lo siguiente. El pueblo mestizo no nació sin territorio. Los mapuches eran dueños del país, y de tiempo inmemorial. Y los españoles se apropiaron del país, ¿verdad? Aunque su mentalidad seguía en Europa, se apropiaron de los demás. Pero el pueblo mestizo nace sin territorio. Sin territorio. En segundo lugar, no es pequeño el problema,
nacen sin memoria propia, porque no tenían pasado. En cambio, el pueblo mapuche tiene un pasado gigantesco para atrás, ¿no? que avala sus tradiciones. Nace sin lenguaje propio. Sin lenguaje propio. Y lo que es más grave, el rey de España los consideró hijos del pecado, hijos del vicio del pecado, porque, claro, los españoles, que eran jóvenes de 20 y tantos años, que llegan acá, vienen de una sociedad pacata, se encuentran con pueblos indígenas que no tenían conciencia del pecado y menos del cuerpo, se volvieron locos, digamos, violando, qué sé yo, teniendo relaciones sexuales con las mujeres indígenas. Le fueron dejando un reguero de mestizos detrás. Porque los conquistadores, estos jóvenes conquistadores españoles de 20añeros, digamos, para ellos fue una liberación sexual y creían que habían llegado al paraíso terrenal, ¿no? Pero el subproducto de esa creencia del paraíso terrenal fue una población mestiza gigantesca, que comparativamente, por diversas razones, en Chile se destacó mucho más. Porque el pueblo mestizo, digamos, el pueblo indígena, se fue al sur del Biobío y casi no quedó en el Valle Central una fracción muy pequeña. Ahora hay más, pero en esos tiempos no. Entonces el pueblo mestizo como que fue la principal, digamos, composición de nuestra población, 2/3. Pero este pueblo, como era hijo del pecado, según el rey, y el derecho se supone que se basa en virtudes, no dictó derecho al pueblo mestizo. Y este pueblo mestizo se quedó sin derechos, nunca fue sujeto de derecho desde el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, hasta 1931. El primer paquete de derecho que lo cubre, que puede adaptarse a ese derecho, fue el Código del Trabajo de 1931. Entonces, un pueblo que vive 3 siglos y fracción, sin derecho, no eran sujetos de derecho, los españoles, los criollos, podían abusarlo, violarlo, azotarlo, palomearlo, dispararle, y no era delito. No era delito. De ahí entonces la impunidad frente a la violación de mujeres mestizas, la violación de niños mestizos que lo ocupaban como sirvientes domésticos de por vida, ¿no? o la matanza de roto en cualquier parte, porque era posible dispararle y no era delito. La masacre de Santa María, el ejército, ni un sentido de culpa, perfectamente impune, porque no era delito, no eran sujetos de derecho. Entonces, imaginemos este pueblo que tiene que vivir siglos, no solo un poquitito de tiempo, siglos, en estas condiciones, que podía ser abusado. Entonces, lo importante es que tenían que sobrevivir de todas maneras en esas condiciones. De ahí su imaginación de supervivencia. Y naturalmente, si no podían vivir arranchados, porque los expulsaban, no tenían derecho a propiedad por lo demás, ¿no? Entonces vivían vagabundeando, y como en ese tiempo había mucho ganado, se robaban un caballo, entonces vagabundeaban a caballo. Ese era un verdadero guaso, no el guasito que se ha visto hoy día, que hasta el Edward se vestía de guaso, ¿no es cierto? El patrón, ¿no? No, ese guaso, el verdadero guaso, era un mestizo vagabundo, pero a caballo, porque sobraban los caballos en la época. Y claro, para poder sobrevivir, ¿qué hacía? Robaba ganado y se alimentaba bien de carne vacuno. Y robaba el ganado de los fundos, y robaba el ganado del ejército, robaba el ganado por todas partes. Y como no se casaban, no se podían casar, las mujeres vivían solas en la periferia de la ciudad, entonces robaba mujeres o violaba mujeres, ¿verdad? Y se convirtió en un pueblo que para sobrevivir atacaba, igual que la maloca mapuche, atacaba, saqueaba, robaba, violaba y se retiraba. Siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, hasta 1947, más o menos. ¿Qué nos extrañamos ahora? Que los herederos de este pueblo, que todavía tienen en su memoria subconsciente todo este daño que le infligieron por no ser sujetos de derecho, reaccionan como está reaccionando, pero si además le dicen consuma, bueno, robo, ¿no?
Oye, Gabriel, una de las demandas del movimiento, que es clarísima, son mejores sueldos. Eso es indiscutible. No vamos a hablar de la medida de ofrecer el salario mínimo garantizado, que es un subsidio del empleador, pero independiente que discutamos cómo van a mejorar los salarios en largo plazo, la evidencia internacional demuestra que la sindicalización aumenta los salarios. El poder de negociación de los sindicatos mejora indiscutiblemente los salarios. El problema es que históricamente la sindicalización ha implicado desde matanzas hasta golpes de Estado. Bien, la situación ahora es distinta. O sea, claramente el hecho de que la gente haya salido a las calles cuando estaban los militares en la calle y salió igual, demuestra que es un pueblo que ya no le tiene tanto miedo como antes, por lo menos los jóvenes. ¿Qué piensas tú que va a ocurrir acá? Con la cosa sindical. Con la cosa sindical. Que finalmente, si queremos aumentar los salarios, una postura, por lo menos que la evidencia internacional demuestra bastante correlación, es la sindicalización. Hay varias cosas que se relacionan con esto y que daría lugar a una conversación muy larga, ¿no? Pero voy a tratar de puntualizar 2 o 3 cosas nomás. Uno, Código del Trabajo 1931. No participó ningún trabajador en el debate, la deliberación para dictar, que fue un decreto con fuerza de ley dictatorial de Carlos Ibáñez del Campo. Ese código que reguló, ¿no es cierto?, las relaciones sindicales, las relaciones laborales. No, es copia de lo que las potencias internacionales capitalistas acordaron como política para la clase trabajadora en el Pacto Tratado de Versalles, OIT. ¿En qué consistía ese pacto? Vamos a despolitizar los trabajadores. Entonces el Código del 31, ¿qué es lo que dice? Que los sindicatos, digamos, destruyeron las mutuales para construir los sindicatos. Y la ley fue compulsiva, o se sindicaliza usted o no tiene forma de asociatividad, porque las mutuales no fueron reconocidas. Ahí desaparecieron todas las mutuales. ¿Qué es lo que decía la cuestión central, digamos? Que el sindicato solo existe para negociar el salario con el patrón. No puede hacer ninguna otra cosa. Es decir, no puede hacer política por sí mismo. O sea, no era un sindicato. Claro. Es un sindicato estrictamente económico para discutir el salario en la faena respectiva con el patrón correspondiente, Yarur, pongamos por caso. Por tanto, el sindicato no podía hacer acción política, como en cambio hicieron las mutuales, ¿verdad? Eso es lo más importante. Y claro, pero y ahí no participó ningún trabajador, ¿no? Y ese código rigió hasta el 73, ¿no? Y nadie, ni la izquierda, ni el Partido Comunista, ni el Socialista, ni siquiera Allende intentó cambiarlo. Ni la CUT tampoco. Nadie intentó cambiarlo, simplemente respetaron el código durante todo ese periodo, te digo, hasta Allende, ¿no? Por eso el movimiento obrero se caracterizó porque era legalista, ¿no? Se regulaba por el código, y claro, si no respetaba el código, le caía, ¿verdad?, la represión, ¿no? ¿Y qué pasó con el plan laboral del 79, reformado a medias después? Es peor que el del 31, porque no permite una verdadera sindicalización, pues. Y no la permite no porque prohíba la sindicalización, ¿no? o la reduzca así objetivamente, sino porque permite otro tipo de contrato de trabajo. Hoy día el 70% de los contratos de trabajo son precaristas, o son por temporada, ¿no es cierto?, o por fracción de tiempo, ¿no? Etcétera. Está el subcontratamiento de trabajadores. En la universidad, por ejemplo, el 70% de los contratos son a honorario. Como yo jubilé ya en la Chile, entonces me fui a la UNCE, a la pedagógico, y tengo contrato honorario. O sea, tengo que todos los meses hacer una boletita, no me pagan vacaciones, no me hacen imposiciones, y me pueden echar cuando quieran. Yo hacía clase en la Escuela de Derecho como 20 años, y llegó un decano, el anterior, y dijo, mira, yo voy a mandar cambiar a todos los que tienen contrato honorario. Lo siento mucho, voy a tener que irte. Me chopo. Y no hay de dónde agarrarse. Pues si en Chile tenemos un 60% o 70% de contratos de ese tipo, tenemos un porcentaje enorme de autoempleo. ¿Qué significa? El derecho laboral en este está peor que nunca. Peor que nunca. Entonces, por eso no hay verdaderos sindicatos luchadores. Hoy día están apareciendo en la mesa social que existe. Hay un sindicato ahí poderoso, ¿no?, que están pensando políticamente ahora, por primera vez en mucho tiempo. Y eso es otro cuento. Otro cuento. Interesante comprender la discusión en torno a las 40 horas, flexibilidad laboral y mucho más con esta perspectiva.
Perdón, una última cosa Sí. importante. Porque este sistema está hecho para que no haya capacidad real de negociación. Entonces el salario puede ser muy bajo, Ujú. pero como promedio. Pero si tú consideras el tipo de contrato, puede ser más bajo aún, ¿no? Entonces, si aplicamos la teoría de Marx, la tasa de plusvalía es más alta hoy que nunca antes. Tal vez siglo XIX fue superior. Pero esta tasa de plusvalía se magnifica aún más. ¿De qué manera? Yo te pago salario 200, pero te ofrezco crédito para que consumas por 800. Y te presto dinero a través de las tarjetas para que consumas 800 ganando 200. Entonces te aplico como tasa de interés de corto plazo, porque el crédito de consumo, 30%, 35%, 40%, que es usura. Si sumas ahora la plusvalía del salario más la plusvalía del préstamo, tiene una tasa de plusvalía que ni siquiera Carlos Marx pudo concebir. Cuando se anula el costo del salario para el capital, porque si tú sumas la plusvalía del trabajo más la plusvalía del crédito, para ellos el salario se anula. Cero, incluso es ganancia, ¿no? ¿Y eso qué significa en términos tradicionales? Esclavitud, pues, compañero. Eso es esclavitud, Pulpería moderna. pero está disfrazado por el consumismo. Gabriel, estamos obviamente hoy viviendo un momento histórico en Chile, tanto con el movimiento social, con también una crítica, y que somos, creo, referente internacional sobre esta crítica al neoliberalismo y este sistema que estamos viviendo en términos económicos. Es un modelo que en la calle al menos se escucha que la gente quiere cambiar. Creo que esa es una voz imperante hoy día en Chile. Y en ese sentido, ¿cómo, hacia dónde debiésemos, hacia qué modelo debiéramos ir? Siempre nadie tiene la respuesta, yo sé, pero también estamos como criados. Yo tengo 32 años y estamos como criados en este sistema neoliberal donde uno puede comprar las cosas, puede acceder a todos los bienes de alguna u otra manera. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo va a pasar este cambio? ¿Inventaremos un nuevo sistema? Bueno, ahí es donde se requiere un poquito de innovación y creatividad política, no tanto tecnológica, sino política. E indudablemente lo que ha caracterizado la etapa de la historia mundial que se inició en el 82, que es la gran crisis del 82 a nivel mundial, que fue un quiebre histórico, del cual estamos hablando de una nueva era histórica, ¿no? De la posmodernidad, del postindustrialismo, etcétera, etcétera, y la implantación del modelo neoliberal. Si algo ha traído el modelo neoliberal, sobre todo en Chile, que es el modelo más perfecto que existe en el mundo, ¿no?, es que se concentró todo el modelo en, digamos, destacar el individuo. El individuo. Un individuo al cual se capacita todo el sistema educativo, aprovechando eso. El sistema educativo nuestro implantado por el modelo desde la concertación para acá, es lo llamado enfoque por competencia. Es decir, al niño le desarrollamos sus capacidades. ¿Te fijas? No es que vaya a aprender historia, sino una capacidad para pensar, qué sé yo, en el aire, porque digamos, la función hace el órgano, no el órgano la función. Tiende a que el individuo, al ser capacitado, sea capaz de competir. Compite con otro. Y eso nos lleva a que se desarrollen espíritu competitivo en el colegio. Ah, tengo más puntaje que tú. Este colegio, puntaje más alto que el otro. ¿Te fijas? Puntaje, competencia, comparación, jerarquía, ¿no? Y eso lleva al individualismo. En la universidad, ¿en qué se ha traducido? Que todo el mundo lucha por su currículum vitae. Sumar más y más y más puntos, porque así asciende, ¿no? Llega parte de asistente, parte después profesor asociado, después profesor titular, y ojalá después un premio nacional, porque llega top, ¿no? Entonces, es una carrera individual. Y al ser individual, tú debilitas tus lazos asociativos. En la universidad la solidaridad ya casi no existe. No se forman equipos solidarios para estudiar los problemas de Chile, que cada cual está metido en su proyecto individual para seguir su carrera individual, su currículum vitae. Entonces, por eso en la universidad no se respira ambiente, digamos, solidario, empático, asociativo, fraternal, nada. Y toda la sociedad entera, en función de esto, si logras tener ingresos por cualquier vía y consumes más, te va a destacar, no sé si va a competir con el otro.
un plasma más grande, etc. Entonces, se enfatizaron los valores individualistas, negación de la solidaridad, etc. Ahora, si queremos construir una sociedad nueva, yo creo que hay dos cosas que son fundamentales. Uno, recuperar el sentido solidario, la asociatividad. Y ahí está el sentido comunidad. Y esto es clave, si queremos ser soberanos, es decir, queremos construir nosotros la Asamblea Constituyente para dictar una nueva Constitución. Si queremos convertirnos nosotros en constructores del Estado que queremos, o del plan laboral o código del trabajo que queremos, pues tenemos que deliberar entre nosotros. Nos han acostumbrado a de que somos ciudadanos porque depositamos un votito secreto en una cámara secreta después de los 18 años. En cambio, la soberanía presupone una voluntad colectiva. ¿Y la voluntad colectiva cómo la construyes tú? Deliberando. Todo lo contrario del voto individual secreto. Quizá eso explica lo que dice Gabriel, Carol, en la colaboratividad natural del emprendedor actual. Claro. Exacto. Eso, claro. Todos los cambios, las innovaciones tecnológicas en Chile que produjeron el pueblo mestizo para sobrevivir fue en colectividad. Te contrapregunto, creo que parte del movimiento es bastante generacional, lo veo en almuerzos, creo que ustedes también, me imagino que lo ven, por lo menos, bueno, no sé, yo lo veo. Y es una generación que no solamente es una generación que Chile está haciendo un cambio, sino que es algo generacional que se ha visto fuera de Chile. Hemos visto que en Nueva York, hace unos días atrás, una marcha identificando con el movimiento chileno, se anunció ahora en Seattle, también en Estados Unidos. Entonces, ¿hay algo más que está pasando? ¿Que Chile está siendo como el que está llevando esta bandera de lucha a nivel mundial? ¿Lo has pensado de esa manera, Gabriel? Sí, yo hace tiempo estoy pensando en una hipótesis de trabajo de que la revolución, hay que usar esa palabra, si vamos a cambiar el sistema, eso es revolución, aunque le llamamos constitución, da lo mismo. Eso es revolución, ¿no? Eso es revolución. Esta revolución tiene que ser distinta a todas las anteriores. Desde luego no es ideológica. Esta no es ni marxista, ni leninista, ni trotskista, ni maoísta, ni nada. Entonces, ¿cuál es la esencia, por decirlo así, valórica de esta revolución? La recuperación del sentido de comunidad. Porque el sentido de comunidad te permite educar a los niños de otra manera. No con el bullying, sino todo lo contrario, ¿no? Te permite a ti que la ciudadanía delibere en conjunto, porque la soberanía es una voluntad colectiva que tú la construyes deliberando, en conjunto. Y se delibera y llega a un acuerdo, el acuerdo es un mandato soberano, y después de tener el mandato, ahí recién eliges tú, oye, tú ejecutas este mandato. Si no lo ejecutas bien, como yo soy soberano, te evalúo, te castigo si no lo cumple, ¿no? Entonces aparece el sentido de responsabilidad del representante frente a la base que lo elige. Todo eso es necesario para que se constituya una comunidad que delibere y produzca mandatos y no elija gente sin mandato, que es lo peor que puede ocurrir. Sí, claro. Y 200 años haciendo eso en este país. Y por otro lado, yo creo que es muy importante esto de la comunidad, porque si vienen tiempos terribles, crisis del agua, desastre climático, hay que adaptarse a toda una nueva manera de vivir. Y la única nueva manera de vivir que tiene que ver con el ser humano, vivamos juntos en amor con la naturaleza, que es el discurso del pueblo mapuche. ¿Ve? Claro, que no dialogamos con la naturaleza, que es la base de lo que somos, ¿no? Y eso se logra en comunidad. Por eso es que tenemos hoy día asambleas territoriales que se están construyendo por todas partes, yo tengo noticias de varias, precisamente para defender el territorio, defender el agua, defender el bosque nativo, defender todo, para asegurar la vida y sobrevida de sus hijos. Entonces, por todos lados necesitamos unirnos, querernos, pero en una comunidad territorial, porque ahí vivimos juntos, ahí sí, ¿no? Y si falta el agua, nos vamos a estar como en Copiapó, ¿verdad? Cuando vino la aluvión se unieron todos, ¿no? Porque así protegen su comunidad, sus hijos, ¿verdad? La familia. Caminamos para allá. ¿Estamos bien de tiempo? No, por eso te pregunto. No, dale nomás. Gabriel, ya para ir cerrando, ¿sientes que vamos a tener por mucho más tiempo la misma imagen que está pasando ahora? ¿Esto ya es un increchendo y así va a ocurrir?
Yo creo que está claro que la ciudadanía encontró más o menos un caminito. 87% de acuerdo, vamos a cambiar la Constitución, ¿verdad? La espontaneidad con que surgieron los cabildos, ¿verdad? Locales por todas partes, fenómeno nuevo en Chile. O sea, la ciudadanía, luego de estar 200 años con un voto individual secreto, sale a la calle y delibera, ¿no? O sea, está desarrollando su soberanía. Entonces la ciudadanía encontró el caminito. Y si no, como no fueron masacrados por el ejército esta vez, todas las veces sí, antes, esta vez no, tenemos el camino abierto. Porque solo una masacre terrible puede parar este movimiento. Y no la hemos tenido. El movimiento sigue. ¿Cuál es el obstáculo para este proceso de ciudadanización de la política? Piñera. La clase política. Ellos no han asumido de que no los quieren, si el enemigo del pueblo hoy día no es el imperialismo, no es la burguesía capitalista, es la clase política entera, con la izquierda y el centro y la derecha metidos dentro. Y no se dan por aludidos, siguen legislando con medidas a tirar mendrugos así de política social, ¿no? Y ahora un tremendo bloque represivo contra los pobres encapuchados, digo los pobres porque soy pueblo mestizo, ¿no? Entonces, ahí está el obstáculo. Porque el movimiento es muy potente, existe un 10%, 9% de apoyo, es decir, tiene que renunciar, tiene que dimitir, que quede por último como un gobierno dimisionario, mientras el pueblo encuentra su camino para la Constitución. Y si no lo hace, va a pasar a la historia como el presidente más ridículo que Chile haya tenido. Gabriel Salazar, historiador, Premio Nacional de Historia, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Innova Rock. Muchas gracias por Gracias, Gabriel, acompañarnos. por haber venido. Gracias, Sí. gracias a ustedes Muy bueno. por la conversación sobre el emprendimiento. A emprender el país.